Hola, les habla el profe Yus. Vamos a mirar el primer punto, que es el punto de la topografía. Eh, entonces, que se muestra una figura de un levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico corresponde al lote que están trabajando en taller uno. Entonces está el lote que está marcado por la línea negra y las curvas de nivel, que son las azules, que van desde la 950, que es la cota más alta, digamos, a nivel del andén, y ella va bajando hasta la cota, más o menos entre la cota 943 y 944. Vamos que hasta la cota 944, o sea que son 6 metros que baja el terreno ahí en ese lote. El lote tiene más o menos 30 metros, no es un lote regular, ¿cierto? En su área, pero tiene alrededor de 30 metros en su parte más larga y como 10 metros en su parte de ancho. Entonces ahí está el lote configurado para implantar en ese terreno que es inclinado. Las líneas rojas son líneas de referencia para los cortes, entonces la línea A es una línea de referencia para hacer el corte por el lindero del lote en su lado, digamos, izquierdo y la línea C en su lado derecho, podemos llamar derecho o arriba y abajo. La línea B, pues no la vamos a tener en cuenta, que sería otra línea de referencia para hacer un corte intermedio. Solamente vamos a hacer corte en A y en C. Entonces, el trabajo consiste en calcular los volúmenes de excavación o relleno o relleno para cuatro alternativas de implantación del edificio dentro de ese lote. Entonces, eh, las alternativas pues son las que le estoy mostrando aquí. La uno es nivelar el lote a la cota más alta, entonces cogerle en la cota 950, que es la más alta, y rellenar hasta ese nivel para de ahí para allá, para a ese nivel hacer la construcción. La otra opción es cortar en la cota más baja, o sea, en la 944, hacer un corte en el terreno y excavar toda esta tierra que está aquí. Aquí consiste en la solución uno es rellenar, en la solución 2 es excavar completamente. Hay una solución 3 que es eh, excavar la mitad del lote y la otra mitad rellenarla para nivelar a una cota intermedia entre la 950 y la 944. En la guía que les envié, hay un error ahí en esa solución 3 que aquí la corregí y se las voy a mandar pues corregida. La cuarta alternativa es nivelar por terrazas, entonces más o menos cada 10 metros sobre esta línea, sobre la línea A, que es la más larga, entonces cada 10 metros hacer una terraza, ¿cierto? Entonces serían tres terrazas en esos 30 metros, que son este elemento que se ve aquí, esta figura que se ve aquí. Entonces terraza aquí, terraza aquí, terraza acá. Entonces serían tres terrazas que se harían ahí, más o menos cada 10 metros. Entonces ustedes ubican sobre esta línea A y cuentan 10 metros, 10 metros y lo que es sobre, digamos, para el final. Y de esos puntos que trazaron a 10 metros, trazan una perpendicular hacia el otro lindero para conformar la terraza. Entonces, 10 metros perpendicular hacia el otro lado, 10 metros perpendicular hacia el otro lado, y ahí quedarían conformadas las tres terrazas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A calcular los volúmenes de excavación o de relleno en cada caso. Pues para el caso uno sería totalmente relleno, calcular este volumen. Entonces lo que hacen es coger este perfil, señalar la solución, el perfil que es la línea roja, ¿cierto? Lo sacan del plano, de este plano topográfico, tanto para el corte A como para el corte C. Entonces sacan
esos dos perfiles para cada solución y trazan la línea azul, pues que correspondería a nivelar con la cota más alta todo el terreno para hacer este relleno. Entonces calculan esta área, que en este caso es relleno, y el área de otro perfil, y con eso tendrían dos áreas. De esas dos áreas sacan el promedio, ¿cierto? Entonces tiene el área del perfil A y el área del perfil C, las suman y las dividen entre dos y ese sería el área promedio que ustedes van a emplear para esa solución eh, 1, ¿cierto? Que es nivelar a la cota más alta. Y ese mismo procedimiento se va haciendo para la solución 2. Entonces lo mismo, perfil en A, perfil en C y calculan esta área, calculan la otra área. Esas áreas las pueden calcular con el método de las coordenadas. Entonces la idea es que le den a cada punto sobre la que, que, que sacan del perfil usando el plano topográfico. Entonces cada línea de esas, cada punto de esos le dan una coordenada y con eso aplican el método de las coordenadas. Es solución uno, dos perfiles, solución 2, dos perfiles, solución 3 tendría dos perfiles, solución 4 tendrían dos perfiles. Cada uno pues tiene su condición de ser relleno o excavación o esta que combina relleno y excavación. El cuarto también sería excavación. Entonces, con esos perfiles lo que hacen es calcular las áreas, entonces hallan aquí para la solución uno el área del perfil A, el área del perfil C, la del B no la vamos a hacer, y sacan el promedio. Área A más área C, dividido entre 2 sería el promedio de esa, en este caso, de relleno para la solución uno. Y el ancho promedio sería el ancho, digamos, un ancho promedio entre este de acá y uno que está por acá, ¿cierto? Más o menos cuál sería ese ancho promedio. No sé si el lote es completamente regular, no recuerdo. Bien. Ahora, ese sería el primer cuadro, ¿cierto? El segundo cuadro, entonces, es hallar el volumen. Entonces ya tienen las áreas, entonces pasan esta área promedio, la pasan aquí a esta columna de área promedio y tienen el ancho promedio, ¿cierto? Que también lo sacaron acá. Entonces, con ese ancho promedio y esa área promedio, calculan la excavación. Entonces, la multiplicación del área promedio por el ancho promedio sería el valor de la excavación o del relleno, ¿no? Para la solución uno sería relleno, o sea que aquí no iría valor en excavación ni en cargue, sino solamente en relleno. Entonces, esta multiplicación de área promedio por ancho promedio nos daría el valor del relleno. Para la excavación, para la solución 2 que es excavación, entonces ahí sí tendríamos área promedio por ancho promedio, nos daría el volumen de excavación y de cargue, porque asumiríamos que todo lo que excavamos lo sacamos del lote, lo retiramos. Bueno, en la tercera solución, como hay parte de excavación y parte de relleno, pues entonces se calcula el área promedio que corresponda a excavación por el ancho y sería el volumen de excavación y de cargue y retiro y el área promedio de relleno a rellenar con por el ancho promedio, entonces daría el volumen de relleno. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos valores aquí en excavación y valores en relleno. Y para el último, que son rellenos, entonces tendríamos esa área, la suma de las tres áreas, ¿cierto? Porque en este caso son tres áreas. Entonces la suma de esas tres áreas multiplicada por el ancho promedio, entonces nos daría el valor en este caso, de relleno para la solución 4. Una vez tengamos esos valores, entonces vamos a calcular los costos. Entonces, ya tenemos los volúmenes que los sacaríamos de acá, ¿cierto? Entonces, esos volúmenes los trasladaríamos aquí. Los que sean excavación, pues van en la columna de excavación, carga y retiro, y los que sean relleno en la columna de relleno. Entonces, este que es relleno, pues iría, el volumen se colocaría aquí en volumen de relleno. Este que es excavación se colocaría aquí en volumen de excavación, ¿cierto? Sí, en esta columna de aquí y en esta fila.
para la solución 2. Y para la 3 pues tendríamos parte de excavación y parte de relleno. En la columna que dice valor unidad, pues para la excavación se coloca el valor de lo que cuesta la excavación, el cargue y el retiro, de acuerdo con los precios que trabajamos en el primer examen de los precios de la gobernación, ¿cierto? Entonces colocaremos los valores por metro cúbico de esas actividades de excavación y cargue para estas que contienen esa actividad de excavación. Y en este lado, pues serían los valores de relleno, de metro cúbico de relleno, para las soluciones que impliquen relleno, que son la uno, una parte de la 3 y la 4. Entonces aquí vendrían las de relleno. Y el valor total, pues es la multiplicación del volumen por el valor unitario, valor por metro cúbico, ¿cierto? Que al multiplicarlo por el volumen nos da el valor total, tanto para las excavaciones como para los rellenos. Bien. Por último, esta tabla nos, nos coloca, digamos, como el resumen, ¿cierto? De los costos. De los costos de excavación para cada una de las 4 soluciones, las que tengan excavación. Sí, el costo total que calculamos aquí en la última columna, ese costo total y el costo de relleno, pues en el caso de que sea relleno, ¿sí? Entonces se suma el costo de excavación más el costo de relleno y nos da el costo total de la alternativa. En algunas, pues solamente es relleno, entonces la excavación, el costo de la excavación es cero, entonces se suma cero más el costo del relleno y eso sería el costo de la alternativa. Pero en la 3 que es combinado, entonces tenemos el costo de la excavación más el costo del relleno y tendríamos un solo costo para la alternativa. Y así pues para las otras. Por último, ahora sí por último, compararíamos, bueno, esto en cuanto a los costos, y ahora compararíamos las, los valores que nos dieron usando eh, haciendo el procedimiento que hicimos aquí con el método de las coordenadas a mano y el método el cálculo que ustedes hicieron en CAD en el taller con el profesor Luis Fernando. Entonces colocarían esos dos valores aquí, tanto de las áreas como de los volúmenes, y se compararían esos valores. Entonces se haría la diferencia porcentual solamente para los volúmenes. Entonces, esa diferencia porcentual es el valor calculado con el CAD menos el valor de la mano de obra. Esa diferencia la dividimos entre el volumen que se halló con el CAD. Entonces, volumen con el CAD menos el volumen a mano dividido entre el volumen en CAD. Y eso se multiplica por 100 para hallarlo en porcentaje y se coloca aquí en la tercera columna que está aquí al final. Ese sería el primer punto. Aquí les anexo pues un planito más grande pues el que el que se anexó acá, ¿cierto? Para que pues lo tengan de referencia, pues si necesitan ver con más claridad, digamos, las curvas de nivel y las medidas del lote. Ese plano no está a escala, ninguno de los dos, ¿cierto? Está a escala, entonces trabajan con las medidas que tenga allí las medidas pues que aparecen ahí en el plano. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería el primer punto correspondiente a la topografía.